Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Quizá bienvenidos a este espacio turquesa del Pabellón de España de la Feria de Frankfurt. La ciudad con más inmigrantes de Alemania, como saben, la ciudad con la mayor comunidad coreana, por ejemplo, de Europa, una ciudad donde han venido muchos españoles y donde hoy vamos a hablar de estas crónicas de la inmigración y vamos a hacerlo con Viviana Candia, Juan Gómez Bárcena, Javier de Isusi y Aroa Moreno Durán. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí para hablar de este asunto de las crónicas de la inmigración, que en el fondo es una literatura que tiene que ver con nuestra identidad, con cómo nos encontramos y con quién somos y cómo a veces esa inmigración y ese lugar que puede ser nuestra propia inmigración o la de los que nos precedieron puede explicarnos como seres humanos. Y creo que esto está un poco en la obra de los cuatro. Sin duda, Aroa está, por ejemplo, en tu novela, La hija del comunista, ¿no? Ujú. Sí, en La hija del comunista, ¿no? El motor primero es una... buenos días, buenas tardes a todos. Es una emigración forzosa, ¿no? Pienso que la emigración, ¿no? Cuando le pones esa palabra encima a un viaje o a un desplazamiento de una persona, casi siempre es forzada, ¿no? Ya sea por motivos políticos, por una guerra o por motivos económicos. En La hija del comunista es un exilio político, ¿no? Ellos se marchan porque si se quedan en España, ¿no? Después de la guerra civil, la familia va a sufrir represión y se marchan a Alemania del Este. Y allí, bueno, pues tienen a sus hijas, ¿no? Que ya son alemanas, a Katia, a la narradora de la novela. Y bueno, un poco yo quería reflexionar precisamente en esta novela sobre dónde reside la identidad de la gente que se desplaza, ¿no? Que tiene tantas aristas, ¿no? ¿Dónde está? Está en tu familia, está en el territorio, está en la imposibilidad de volver, en tu educación, en tus amigos, en dónde, ¿no? Y pienso que va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Que unas veces está en un lugar y otras veces en otro. Sí, de dónde somos, de dónde venimos, qué es lo que marca nuestra identidad. Estaba pensando que en la obra de Javier de Isusi, Los viajes de Juan Sin Tierra, también hay una reflexión sobre esto que no sé cuánto tiene que ver con el tiempo que tú pasaste viviendo en América Latina y si tú mismo te hiciste esta duda sobre tu propia identidad y sobre lo nuevo de ti que encontraste al vivir en otro lugar y al conocer a otros seres humanos. Pues a ver, esa serie pues, era una serie, aunque está recogida en un tomo integral, sí bebía totalmente de mis propios viajes, ¿no? Por Latinoamérica. Es curioso porque aunque en ese libro el tema del viaje y del desplazamiento y también del desarraigo está presente, es en otros libros que he hecho más tarde, sobre todo en Asylum y en Transparentes, donde se trata exactamente el tema de la migración, ¿no? En Asylum precisamente va de cómo todas las historias de exilio se parecen, a pesar de que originalmente, o sea, el contexto de por qué una persona se tiene que exiliar, el país, las circunstancias, pueden ser muy distintas, pero luego las historias de exilio son siempre muy parecidas y por eso en ese libro hay varias historias que se cuentan como en paralelo y a pesar de que son muy distintas, los países son muy distintos y todo, se va viendo un paralelismo en todas esas historias, ¿no? Luego es curioso cómo en mi trayectoria ha salido el tema del exilio y de la migración en muchas obras, cosa que yo no había pretendido Mm. inicialmente, pero cuando veo retrospectivamente mi obra sí que está presente desde los viajes de Juan Sin Tierra. No sé si en el tema del exilio, de la migración, de ese desarraigo del que hemos hablado hace un momento, hay historias que se parecen, Juan, porque también tienen que ver con la búsqueda, que es algo que está en Ni siquiera los muertos, ¿no? Sí, efectivamente es un tema que he trabajado sobre todo en esa novela, Ni siquiera los muertos. No, no es un tema tan transversal de mi obra, pero sí está presente. Y fue una labor muy interesante porque es una novela que está ambientada en México a lo largo de 5 siglos. Tenemos una novela que en realidad hay elementos históricos, pero hay una premisa fantástica. Tenemos a un único individuo que está pudiendo ver la historia de México en 5 siglos. Y es interesante porque haciendo ese viaje me daba cuenta de cuántas regularidades, cuántos paralelismos hay a lo largo de la historia. Nos solemos concentrar en lo diferente, no en lo idéntico. Y en concreto con el tema de la migración. Porque al fin y al cabo, bueno, esta novela está contada por un conquistador español,
que al fin y al cabo es un migrante también. No solemos ver la conquista de Nueva España como un tema de migración, pero lo es. Y al mismo tiempo como ese personaje podía ir asomándose a esa historia en la que siempre hay personas que tienen que moverse por cuestiones económicas, políticas, sociales, como ese movimiento siempre es traumático. Estoy de acuerdo con Javier en que suele serlo del mismo modo. Uno lee a Ovidio, que fue como el primer gran escritor exiliado, y ya están todos los ingredientes del exilio ahí. Y sobre todo me interesó mucho concentrarme en la migración hoy, en el famoso muro de Trump, en las experiencias de los migrantes del sur que se dirigen a Estados Unidos y allí tienen que reinventar una vida, en cierto modo amputan la que tienen, en cierto modo nunca serán norteamericanos, tampoco quizás de derecho en algunos casos, pero no del todo. Y fue muy interesante para mí emprender esa búsqueda. Después me gustaría hablar con todos del tema del otro y de la diferencia, pero quisiera preguntarle a Viviana, ya que Juan nos ha llevado en ese viaje hacia 5 siglos atrás. Quería preguntarle a Viviana por el viaje que se hace en Azucre, a esa historia de los españoles que van a Cuba, que es una historia totalmente desconocida y que viene a ratificar esa tesis de la que hemos hablado esta misma mañana sobre que el pasado, incluso el que no conocemos y que tiene que ver con lo que sucedió en otros países, marca quiénes somos ahora, ¿no? Sí, desde luego. En el caso de los gallegos de Azucre, que es una historia de migración, de gente que va buscando, pues bueno, el que era en aquel momento, en el siglo XIX, nuestro sueño americano, que era cruzar el océano y hacerse rico. Desgraciadamente, la historia que ha pervivido de los indianos es la historia de los que efectivamente triunfaron, que volvían ricos y luego se compraban las tierras de su pueblo de origen, etc. Pero por cada caso de éxito había miles que fracasaban estrepitosamente. En el caso de estos 1.700 jóvenes que fueron llevados en 1854 a trabajar en la caña de azúcar en Cuba, que después acabaron vendidos como esclavos, y que resultaba además para muchos de ellos una gran vergüenza, y eso está registrado en toda nuestra literatura tradicional, era una gran vergüenza volver pobre a tu casa, porque significaba eso, significaba el fracaso, etc. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes, y de hecho yo cuando abordé la escritura de Azucre no lo hice tanto como una historia de migración, curiosamente, sino como una búsqueda de memoria, porque en realidad ambos conceptos están muy unidos en el tema de la migración, porque justamente yo estoy convencida de que todas las historias que nos preceden, incluso cuando no las conocemos, nos afectan igualmente, porque las generaciones que nos preceden nos educan en base a esas experiencias pasadas. Entonces, cuando hay experiencias pasadas, ya sean de trauma, de accidente, de cualquier cosa que ha resultado en una herida profunda, humanamente profunda, a nosotros nos va a afectar de todas a todas. Por tanto, yo creo que es una manera mucho más adulta de enfrentarnos a nuestra propia herencia y a nuestra propia memoria, mirar de frente, pues, bueno, esos hechos pasados, y no tanto mirar al pasado para juzgarlo, sino para hacernos preguntas y para explicarnos a nosotros mismos. Yo creo que esa es una de las grandes, digamos, de las grandes temas que tiene ahora mismo la literatura, que se le escapan, digamos, a la historia con mayúscula. Claro. Esas pequeñas historias que quedan ahí, que no pueden pasar a la gran historia, pero que son oro literario, literalmente. Claro, y además la memoria, que es otro de los grandes asuntos de la literatura, tiene que ver con este otro asunto de la inmigración en varios sentidos. Y en uno de ellos, que la memoria tiende a construir territorios míticos del país de origen, aunque no hayamos conocido ese país de origen, aunque ese país de origen que recordamos por lo que nos cuentan nuestros padres o por lo poco que conozcamos nosotros, poco se parezca en nuestra cabeza al país real, ¿no? Y eso está también en vuestra literatura, por ejemplo la tuya, Aroa. Sí, en las dos novelas, ¿no? Pero sobre todo en la primera, ¿no? En La hija del comunista, al principio los padres niegan a las hijas el conocimiento de ese país de origen, ¿no? Un poco para forzar que se integren en el país, ¿no? En la república en la que se han ido a vivir. Y son ellas las que un día, jugando, descubren una maleta, ¿no? Que está llena de documentos, que hay algunas fotos, y entonces se encuentran con ese pasado, con ese país que no conocen, y de alguna forma esa no transmisión de la memoria, ¿no? y de quiénes son ellos, para no hacerles daño, ¿no? Un poco para protegerlas, va a hacer que estas niñas, de alguna forma, cuando vayan creciendo, vuelvan a repetir
la historia de sus padres, ¿no? Vuelvan a marcharse, vuelvan a dejar atrás algo y vuelvan a construir pues otro país mítico. Yo creo que siempre, ¿no? Cuando alguien se desplaza o se marcha, el país de retorno, ¿no? El origen queda como una posibilidad de la vida que está siempre presente, ¿no? Esto soy yo aquí, pero todo lo que podría ser en el otro lado, todo lo que me gustaría estar haciendo allí. Y yo creo que eso pasa en cualquier tipo de migración, hasta en una migración que te marchas para trabajar en otro lugar, ¿no? De pronto dejas de ser de ninguna parte y cuando la vida de estas personas se tambalea, ¿no? Como se te tambalea a ti en tu propio país, ¿a dónde vuelven, no? ¿Dónde está la casa para reconstruir quién eras? Claro, y también el problema, Javier, que sentía mientras que estaba hablando Aroa, es el regreso, porque hay veces que ese territorio es tan mítico que lo hemos construido solo en nuestra imaginación y que el regreso es un golpe de realidad en el que descubrimos que ese país que anhelábamos quizás sin conocerlo no es el que habíamos imaginado. Sí, pero fíjate que esto es un tema que sale desde, desde la historia de Ulises, ¿no? Claro. O sea, el regreso a Ítaca y qué pasa cuando vuelves a casa, ¿no? Mira, en He visto ballenas, que está ahí, se abre con una cita de Joseba Sarrionaindia, que es cuando volví a casa, dice algo así como cuando llegué a casa era nueva la madera de la puerta y era nueva también la cerradura, ¿no? Después de tantos años, cuando llegas, pues no, todo ha podido cambiar, ¿no? Y de los libros que he hecho, yo creo que en el que más he tratado eso es en El Transparentes, que es un libro que me encargó la Comisión de la Verdad de Colombia, precisamente para tratar el tema del exilio colombiano. Y ese libro salió lo que es el germen de la historia, sobre todo conociendo a chicos que eran ya segundas generaciones de exiliados, ¿no? Estuve en un encuentro de segundas generaciones que hicieron exiliados colombianos y salía todo ese tema de la relación con el país de origen y un tema que es muy importante, es que lo ha comentado Aroa, que es el silencio. Que es cuando ha habido una migración, hay muchos temas tabús que no se transmiten de generación en generación. Eso lo hemos vivido mucho en España con la guerra civil, o sea, son los nietos de los que vivieron la guerra civil los que estamos como sacando la historia que los hijos no han mamado de sus padres, los padres no se la han contado y los hijos, digo en general, vamos, es más la generación de los nietos la que ha intentado ver qué pasó con ese silencio, ¿no? Y eso para mí quedó muy, muy grabado en un chico colombiano que grabó a su hija, era una niña de 8 años, y entonces la niña iba hablando, ¿no? Y entonces iba hablando de su vida, la niña de 8 años. Y cada 2 por 3 decía, y no sé por qué nos fuimos, o y no sé por qué, y no sé por qué. Había un montón de y no sé por qué, ¿no? Había unos agujeros en su historia que ella no sabía por qué. Y eso creo que siempre está presente en las historias de migración. Y bueno, es una de las cosas también que hace que ese lugar de origen tenga esa aura mítica, porque cuando es como los monstruos en las películas, Claro. el momento en que aparece el monstruo ya no da miedo, pero mientras no se ve y la fantasía lo está imaginando, es cuando da más miedo, ¿no? Y también pasa con lo positivo. Cuando ya ves un lugar pues, que puedes idealizar, de repente se vuelve real y a lo mejor no es tan ideal, pero mientras no lo ves, bueno, la fantasía es ilimitada, ¿no? Y como ese es uno de los mejores recursos de la literatura, eso explica que también este sea uno de los mejores temas de la literatura. Hablaba Javier de las entrevistas para conjurar ese silencio en el que los protagonistas reales se ven atrapados y tú, Juan, también hiciste eso, también hiciste entrevistas con muchos chavales también, además, para escribir Ni siquiera los muertos. Sí, fue muy afortunado que mientras estaba escribiendo la novela y en concreto la parte final, que es la que está ambientada en el siglo XXI, me invitaron a unas charlas en California y aproveché. Ahí resulta que en esa misma universidad había varios estudiantes que habían llegado, algunos incluso ilegalmente. Y fue realmente, bueno, estremecedor por un lado, pero realmente muy interesante ver hasta qué punto ya no hay un solo territorio mítico, sino dos, ¿no? Por un lado, el territorio mítico de recuerdo, pues,
Colombia o El Salvador o de donde vinieran. Por otro lado, el territorio mítico que les hizo ir a Estados Unidos, es decir, todo un sueño creado, una publicidad que es conjurada, América Tierra de la Libertad o de las oportunidades, que es un poco como ir a una película porque has visto el tráiler y el tráiler te ha gustado, pero a lo mejor no te gusta la película, ¿no? Y en ese sentido veía hasta qué punto había una brecha muy interesante, en tanto que no sentían haber llegado al lugar que se les había prometido y al mismo tiempo idealizaban muchas veces ese lugar del que habían querido irse y también eran conscientes, creo, que si regresaban probablemente no... efectivamente eso iba a revelarse como un mito, ya no solo porque el país lo has idealizado, sino porque tú has cambiado. Lo que sucede en la migración es que tú vas a un nuevo lugar y ese lugar también te hace y te obra y te modela a su imagen y semejanza. Entonces ya habría cosas en las que ya no estás preparado para vivir en tu país de origen. Me impresionó mucho una mujer, debía de tener 55 años quizás, que me decía que ella sabía que no iba a volver a El Salvador, que llevaba ya como 30 años en Estados Unidos, pero me contaba que, por ejemplo, no sabía nada de la política norteamericana, que en cierto modo se había blindado respecto a ciertos elementos de su país de acogida, y me comentaba que quería volver, pero que no quería volver, y que lo que había hecho es que estaba ahorrando para comprarse un nicho en El Salvador. Oh. Eso me impresionó muchísimo, ¿no? Ella sabía que cuando volviera ya no iba a haber posible, no sé, posible decepción. Ya. Sino que era su tierra, pero era una tierra a la que no volvería en vida. Y, por ejemplo, esa entrevista me impresionó muchísimo. Viviana, hablábamos del silencio hace un momento y una de las cosas más impresionantes de tu novela, y además tú te enfrentaste a ello cuando la estabas escribiendo, porque claro, no te podías creer que una historia tan absolutamente increíble Sí. como la de estos esclavos gallegos fuera verdad, no se conociera, hubiera sucedido y hubiera quedado sepultada bajo el silencio durante tanto tiempo. Totalmente. Es que, a ver, fue una historia que a mediados del siglo XIX afectó a 1.744 familias documentadas en la Galicia rural, que es una zona muy pequeña, afectó literalmente a pueblos enteros y aldeas enteras de familias que se vieron afectadas por esto. Llegó a las Cortes españolas, salió en los medios de comunicación, o sea, fue un escándalo enorme. Y resulta que yo preguntaba a mi alrededor, a la gente que conozco, y nadie le sonaba, pero de nada. Y es más, todo el mundo escéptico diciéndome, pero estás loca, eso no ha podido suceder, eso no es cierto. Y bastaba, bueno, coger un ordenador y en un par de horas tener una cantidad enorme de documentación que confirmaba que todo esto era verdad. Entonces, a mí en ese momento fue cuando realmente me empecé a obsesionar por la historia, porque para mí se empezó a convertir ya no en una historia fascinante por lo que englobaba, por lo que contaba, sino en un enigma narrativo. Es decir, los gallegos tenemos una tradición oral, de literatura oral fortísima, un orgullo de la inmigración enorme, y entonces, ¿cómo podía ser que esta historia, que fue tan grande y tan trágica, no nos hubiese llegado por la memoria popular? O sea, ya no digo que fuese conocida en España, porque bueno, pero por lo menos nosotros tendríamos que conocerla. Y llegué a la conclusión de que no la teníamos justamente porque los protagonistas no nos la habían contado. Claro. Porque en realidad los informes de cortes, los papers académicos sirven, pues bueno, para escribir una tesis, sirven para apoyar un juicio, pero en realidad la semilla que queda en la memoria popular viene del testimonio, viene de la voz del protagonista, del bisabuelo, del tatarabuelo, contándote lo que le pasó. Y entonces por eso también entendí que si escribía esta novela, si escribía esta historia, no podía ser un artículo, no podía ser un ensayo, tenía que ser una ficción, había que utilizar la ficción para enmendar a la realidad, o sea, construir ese relato desde los ojos de ellos y tratar de que si quería realmente que esta historia perdurase, o hacer el intento humilde de que esta historia se insertase en la memoria popular, había que hacerlo a través de la literatura. Y de hecho, a cuenta de lo que decías tú, Javier, de los silencios que hay en las familias, muchas veces me han preguntado cuando presento este libro, bueno, tú eres heredera, eres una descendiente de estas personas, y yo siempre dije, pues mira, que yo sepa, no, podría serlo, pero no lo sé, es muy difícil de investigar porque hace muchas generaciones, etcétera, ¿no? Y hace poco pues se reunió mi familia por un tema legal, además se tuvieron que reunir, y una hermana de mi abuelo, que es la única superviviente de esa generación, me dijo,
bueno, ya que publicaste ese libro que te va muy bien, oye, ¿tú sabías que el bisabuelo se fue a Cuba y vio que fue a la caña de azúcar y que vio cómo eran las condiciones allí y se volvió inmediatamente porque dijo que aquello era una esclavitud? Y yo le dije, ¿pero cómo no me habéis contado esto? Y me dijo, bueno, es que, ¿quién va a querer saber esto? O sea, el tema del tabú de ¿quién va a querer saber esto? Y entonces yo le dije, pero claro que quiero saberlo. Bueno, es que como has escrito un libro, a lo mejor te interesa. O sea, Lo mismo va a ser que media vida dedicada a esto. a lo mejor te ¿Cuántos interesa. Dije, años? bueno, pues, o sea, quiero decir, he tenido que publicar este libro, ha tenido que salir para que la abuela, la hermana de mi abuelo, venga a contarme que el bisabuelo al principio del siglo XX fue a Cuba exactamente, y bueno, él, como no iba en esta empresa, pudo volverse y tal, pero que dijo que aquello era terrorífico. ¿Ves cómo no era un intento modesto que has conseguido, además, ponerlo Bueno, en la sí. conversación, incluso en la conversación de los más reticentes de tu familia, Pues ahí lo hablar de tienes. ello? Sí, sí. Me interesa mucho este tema porque lo comentábamos ayer en la mesa de la memoria y tiene que ver con algo que ha mencionado ahora Viviana, y es cómo la literatura consigue poner sobre la mesa asuntos en los que a lo mejor la historia no tiene, bueno, pues tanto alcance porque no es tan empática. Y eso también es muy interesante, lo decías tú antes, Aroa, tiene que ver con las pequeñas historias que al final son las que nos llegan y que nos explican mucho mejor el cuadro general de cómo es la vida y cómo es lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Es que a mí me pasó, sobre todo con la hija del comunista, algo muy similar, ¿no? Que, o sea, a mí en una entrevista alguien me habla del exilio español en la República Democrática Alemana. Y yo cuando llegué a mi casa esa tarde lo que hice fue buscar exilio español. Y entonces me di cuenta de que no había nada escrito, ¿no? Y dije, pero ¿esto cómo puede ser, no? Y busqué fuente académica, literarias, documentación, prensa, lo que fuera, y decía, bueno, que esta gente no existió, o sea, no constan en ninguna parte, porque no constaban ni para Alemania ni para España, ¿no? Y me pasó un poco de, me acabo de encontrar un tesoro que además que me apela directamente, ¿no? Que tiene que ver conmigo, porque Alemania no es un país ajeno para mí, porque me interesa la memoria de nuestro país, porque habla del este, ¿no? Y de todos estos países a los que he estado leyendo durante mucho tiempo, y un poco la historia se levantó delante de mí y no pude esquivarla, o sea, la tuve que escribir. Y en la bajamar me pasó también, ¿no? Que de pronto me llegó un testimonio de otro exilio, que era un exilio de unos niños de la guerra que se marchaban, de unas niñas en este caso, que se marchaban a Bélgica. Y lo que me ha pasado con esta novela es que el testimonio que yo recibí, que fui recibiendo en audios durante el confinamiento, era el de una mujer que se llamaba Antonia Seco, se llamaba, y que falleció hace unos meses, ¿no? Y aunque yo ficcioné su historia, ¿no? y el resto de la familia no es la suya, su hijo, por ejemplo, se alegra muchísimo, ¿no? De que la historia de su madre, de alguna manera, esté en un libro, ¿no? Esté en alguna parte. Y ha pasado que en el pueblo del que ellos proceden, mucha gente se ha reencontrado, ¿no? No es que mi padre también fue en ese barco que se marchó a Bélgica en medio de un bombardeo, el tuyo también, ¿no? Y todo eso no está contado, a veces porque hay una intención política en que no se haya contado, ¿no? Es que desde que pasó todo esto, en el caso de mis libros, hasta hoy hemos vivido muchos años de dictadura y seguimos teniendo muchos problemas con la memoria democrática de España, ¿no? Y de rescatar del olvido el exilio, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, no sé si hemos conseguido incorporar a todos esos escritores que también vivieron pequeñas historias. Y yo creo que como a veces me da la sensación de que no es posible que España arme una memoria en la que todos podamos sentirnos cómodos, son las pequeñas historias de la gente, ¿no? Las de aquellos a los que su intimidad más profunda, la historia, como decía ella, ¿no? Con mayúsculas, movió, desplazó o metió sus garras dentro, son los que nos pueden contar. Y pienso que la literatura, porque yo también tuve esa duda, ¿no? De, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué escribo? Porque podría haber hecho un reportaje sobre el exilio español en Alemania. Y dije, no, yo creo que esto hay que contarlo desde la emoción que solamente la literatura puede trasladar al otro, ¿no? Es interesante porque además con vuestra faceta de periodistas podríais haber hecho en algunos casos un reportaje, pero enseguida tuvisteis claro esto que decía Aroa, ¿no? Que no era el material que queréis hacer y que queréis hacer otra cosa. No, es que de hecho, es más, a mí la amiga que me habló de esta historia por primera vez lo hizo pensando que yo iba a publicar un par de artículos como mínimo en alguna de las revistas donde colaboro y que lo contaría todo y ya está, pero
pero en realidad yo cuando me lo planteé dije, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Volver a contar lo que ya está en estos artículos? O sea, yo en realidad no voy a aportar nada. Si voy a hacer algo, tiene que ser algo que realmente marque la diferencia. Y en realidad, si mirabas digamos, si abrías el objetivo de la cámara y veías todo el material que había, lo único que faltaba eran las voces de ellos. Entonces, en realidad, si quería hacer algo realmente significativo, vamos a intentar reconstruir la memoria popular, o sea, vamos a colocar la pieza que falta en este puzzle y ver si así conseguimos que esta historia se incorpore. Porque a mí, en realidad, por eso te decía que para mí, más que contar una historia de migración, era contar una historia de memoria. A mí me dolió personalmente que esta historia no fuese conocida bueno, en cierto modo por los herederos generacionales de estos pobres que tuvieron que ir y que tuvieron que ir a Cuba y que acabaron pues tan mal, y que su memoria no fuese respetada. A mí me dolía mucho, o sea, realmente me dolía de una manera, quizás de una manera cultural, ¿no? Porque bueno, porque eres consciente de cuál es tu tradición literaria y de cuál es tu tradición cultural, y por eso que decíamos de ese orgullo de migrante. En realidad hay que estar también orgullosos no solamente de las historias de éxito, sino de que hubo otros que también tuvieron la valentía de enfrentarse con lo desconocido, con lo que suponía además en aquel momento cruzar el océano desde una aldea remota y aparecer en Cuba, que era como ir a otro planeta, y que tuvieron muy mala suerte. Juan, tú asentías cuando hablaba Viviana, supongo que también tuviste claro que la distancia y la textura tenía que ser la de la literatura y no la de un trabajo de índole más periodístico. Sí, porque por lo que veo compartimos mucho la idea, que en el fondo es una visión sobre la memoria, como decíais, y de la historia. Creo que estamos muy acostumbrados a entender la historia como un relato oficial en el cual generalmente hay un intento o varios intentos nacionalistas de explicar una determinada realidad política. Es un relato de éxito, es un relato de dinastías, es un relato de batallas, de grandes edictos, de momentos importantes de la historia, que si hiciéramos una proporción estarían protagonizadas por el 0,01% de la población, casi siempre las élites. Digamos que las personas marginadas de la historia por diferentes cuestiones, y yo qué sé, pues uy, se ha ido, vale. Las mujeres, por ejemplo, a lo largo de la historia, ¿qué presencia tienen en la edad antigua? ¿Qué presencia tienen en la edad media? O personas que han recibido marginación por cualquier cuestión, casi siempre permanecen absolutamente ausentes o convocados en tanto que masa, los desfavorecidos. Pero ahí no vemos ninguna identidad. Pasa incluso con los relatos del Holocausto, que es un tema que también he trabajado. Generalmente se individualiza a los nazis, son los personajes interesantes de las películas o de los libros, y el colectivo que está en los campos de concentración aparece como una masa informe de ancianos, niños y mujeres que se abrazan, pero no hay personalidad, no hay identidad, no hay indagación sobre quiénes eran esas personas. A veces lo hay, evidentemente, pero no es lo habitual. Entonces, lo que a mí me interesa como escritor es hacer algo que es imposible, es como resucitar una especie extinta, pero hay que intentarlo, que es intentar imaginar esas identidades, esas personalidades, esos relatos mínimos que son la carne de la historia. Si ahora, dentro de 1000 años, un arqueólogo viniera a rastrear el año 2022 y solo tuviera que contarnos cómo es el palacio presidencial de Putin, o cómo es una batalla en Ucrania o en Siria, y la vida de 4 o 5 poderosos de multinacionales y nada más, no estarían diciendo cómo vivimos. Entonces es algo que he intentado mucho a través de entrevistas, a través de documentos. Hay siempre documentación, lo que pasa es que no la solemos mirar, ¿no? Pero, por ejemplo, para otra novela, para Lo demás es aire, trabajé con los libros parroquiales, que son los primeros documentos esencialmente democráticos, porque ahí aparecían todos. Los pobres, los ricos, los desfavorecidos, los que no lo eran tanto, todos se bautizan, o la mayoría se casan y todos mueren. Entonces es un acercamiento que me interesa muchísimo más que el relato oficial histórico, y creo que en eso estamos sincronizados. Javier, en este imaginarse cómo eran aquellas personas sin nombre, tú tienes una doble dificultad porque haces novela gráfica, también tienes un doble arma y también tienes esta posibilidad de que muchos lectores empaticen con cómo tú cuentas las historias, porque claro, es también otra manera de crear distinta a la de solo la escritura. Claro, el cómic lo que tiene es esa doble arma, ¿no? La de entrar por la letra, que es más intelectual, y entrar por los dibujos, que es algo más sensorial, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa especificidad. Lo que comparte totalmente con la literatura y con otros medios de expresión es
la pasión por las historias, ¿no? Y yo creo que es un poco también algo que está saliendo aquí, que es el ser humano tiene pasión porque le cuenten historias. Necesitamos entender, para poder entender el mundo, para poder entendernos a nosotros mismos, siempre nos contamos historias, ¿no? Y las historias tienen unos mecanismos, unas estructuras que son distintas de la realidad. Y bueno, la realidad se explica con tesis doctorales, con estudios, con artículos, tal cual, pero lo que realmente nos gusta son las historias. Y nos queda más una película de la Edad Media de Hollywood, aquellas fatalmente ambientadas, pero se nos queda en la memoria, y sin embargo nos cuesta mucho más que se nos quede pues un sesudo artículo histórico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad cuando hacemos historias, o sea, estamos utilizando ese medio para poder contar una historia que nos interesa transmitir, estamos utilizando el arma, la herramienta de te voy a contar una historia, voy a utilizar la ficción. Necesitamos ficciones y ahí sí que es igual, ¿no? O sea, en el tema de los cómics. El último libro que hice me recuerda un poco a lo que estaba contando Viviana, porque es sobre la expedición de la vacuna de 1803. También es una historia que ha quedado muy olvidada, ahora se está recuperando más, ¿no? Y ahí también, para contarla, también, aunque es una historia totalmente real, pero bueno, hay que ficcionar un poco, hay que entrar en la emoción del lector y hay que contar una historia con sus mecanismos de historia, ¿no? Hay algo interesante que creo que está en los cuatro y habéis ido dejando algunas pistas de cómo lo hacéis, y creo que está particularmente presente en este tipo de narrativa que tiene que ver con la inmigración, pero también con la memoria, y es vuestro proceso creativo, porque es distinto al que se utiliza en otro tipo de literatura. Es decir, vosotros, antes de poneros ante la página en blanco, hay mucho trabajo detrás. Aroa, tú contabas, por ejemplo, ese llegar y decir, me voy a poner a investigar sobre qué es lo que pasó con la migración española, o me voy a poner a investigar en qué es lo que pasó en la historia de esta familia o de este pueblo, ¿no? Empieza todo mucho antes. No sé cómo es el proceso creativo y qué podéis contarme de ello. Revelad secretos. Bueno, pues, o sea, en mi caso yo siempre digo que disfruté tanto buscando esa información como escribiendo. Y que en ocasiones ese proceso de documentación o de búsqueda lo utilizaba para no llegar a enfrentarme a la página en blanco, ¿no? O sea, es como, esto lo hemos hecho todos. yo me acuerdo que me tiraba a lo mejor horas buscando el nombre soviético de una calle de Berlín y pues decía, bueno, pues aquí estoy escribiendo, ¿no? No, no estás escribiendo, estás buscando cosas, ¿no? El nombre de una marca de cigarrillos, por ejemplo. Y no sé, o sea, yo en realidad sí me puse a escribir antes de saber todo, ¿no? Porque yo pensaba, hay una parte que va a ser muy difícil que yo reconstruya en base a documentación, ¿no? Que es, por ejemplo, cómo una familia en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial sobrevive en un Berlín devastado, ¿no? Que no tienen qué comer, que... Ostras, yo ya tengo suficientes imágenes en mi cabeza también para saber cómo puede ser ese núcleo familiar de una familia española, además, ¿no? En ese contexto. Entonces, bueno, también, o sea, siempre, ¿no? Reivindico el poder que tiene la imaginación para tú contarle algo a alguien y que se lo crea, ¿no? Y que le resulte verosímil. Y bueno, o sea, no sé, o sea, con este tipo de libros, ¿no? Donde hay gente que sí vivió lo que tú estás contando, yo siempre me aproximo desde una mezcla de respeto por lo que sí sucedió y a la vez con no perder de vista la libertad creativa que tienes que tener para escribir una novela. Y en el caso de La Bajamar, bueno, en los dos me ha pasado, ¿no? O sea, es como que yo recibí testimonios, pero tuve que poner mucha distancia con ellos, ¿no? Para que no fueran, para que no encorsetaran la novela, ¿no? No voy a contar tu vida, yo ahora voy a hacer lo que yo quiera con esto, pero también para que las personas que sí han vivido eso, cuando lean la novela, puedan sentirse a gusto, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con que yo no he vivido esa situación y nunca voy a llegar a saber del todo lo dramático que puede ser, ¿no? Un exilio o
o vivir una guerra o que te construyan un muro en medio de tu ciudad de pronto de la noche a la mañana. Javier, tú nos has hablado de tu labor de documentación, que entiendo que también necesitas, porque es esa especie de red que tiene el trapecista, que no la vemos mientras que el trapecista está en el aire, es decir, mientras que estamos escribiendo, creando, pero que uno sabe que está ahí abajo y que la necesita para seguir avanzando en la obra, ¿no? Sí, pero es muy interesante algo que ha dicho ella, que es que la documentación, o sea, yo por ejemplo en la Divina Comedia de Oscar Wilde, que es en los últimos Sí. años de vida de un exiliado, ¿no?, de Oscar Wilde en París, me documenté muchísimo, pero llegó un momento que dije, tengo que parar de documentarme, porque claro, se ha escrito una barbaridad sobre Oscar Wilde. Y si me lo leo todo voy a decir, ¿para qué voy a escribir yo nada? Porque ya se ha escrito todo, ¿no? Y no es verdad, porque se ha escrito todo y no se ha escrito todo. O sea, lo que yo he escrito no lo ha escrito nadie, ¿no? Entonces, hay un momento en el que tienes que parar. Es un equilibrio, ¿eh? O sea, tienes que estar muy documentado, pero llega un momento en que tienes que decir, bueno, hay que dejar que la imaginación ahora tome el poder. Y yo en ese caso, en ese libro, por ejemplo, hice eso, en un momento dado dejé la documentación porque la procrastinación llega hasta límites alucinantes, o sea, es verdad, y tuve que dejarla y entonces empecé a escribir y luego volví a la documentación. ¿Esto que he escrito Sí, a mí es me pasa fiel igual. o no es fiel? Y a veces te sorprende porque algo que te has inventado resulta que Total. pasó exactamente como te lo has inventado. Y otras veces, pues no, no, esto no era así, esto no pudo ocurrir porque tal y cual, ¿no? Pero es un proceso bastante mágico ahí. Sí, eso pasa, es verdad. Sí. Además de la documentación, me interesaría saber cómo trabajáis vosotros. Aparte de documentaros, estoy imaginándome a Juan allí metido en los libros parroquiales. Mientras que estás metido en los libros parroquiales, estás también estructurando la novela, estructurando el libro, pensando cómo van a actuar esos personajes los unos con los otros. Sí, yo soy muy planificador. Se suele decir en creación literaria que existen los escritores de mapa y los escritores de brújula, es decir, los escritores que a la hora de emprender el viaje, que es escribir un libro, van con una simple brújula y dejándose llevar, es decir, autores más bien intuitivos, o aquellos que van ya con el mapa de en qué restaurante van a cenar en cada ciudad. Yo viajando no soy así, pero escribiendo soy absolutamente de mapa. Soy muy planificador, pero no tanto porque considere que una novela tenga que tener necesariamente todos esos entresijos, sino porque a mí me da seguridad. Yo soy un escritor muy inseguro. Entonces, cada vez que veo muchas opciones, me bloqueo. No sé por dónde seguir, digo, pues, ¿estos personajes son hermanos o no? Bueno, pues lo voy pensando y como lo voy pensando no escribo. Entonces, he ido dando con toda una serie de sistemas que generalmente vienen del mundo del cine, del mundo del guión cinematográfico para trabajar. Yo lo primero, cuando ya tengo un poco la historia, pienso en términos de puntos de giro, dónde están, proporcionalmente en la novela, dónde deberían aparecer. Trabajo con fichas de cartulina para cada episodio, pongo colores para qué personaje está, qué tema se trata ahí, qué subtrama aparece, cuál desaparece, y luego tengo que despejar el salón de casa, poner todas las cartulinas, y a golpe de vista veo, por ahí hay mucho amarillo, no puede ser, eso es que esta trama se acelera aquí, lo separo. Y digamos que esas fichas es lo que me permite tener esa visión panorámica y es un poco como leer la novela que todavía no has escrito, lo cual me ayuda y me da esa confianza que necesito. Sin ello no funciono. Es más, nunca he escrito una novela sin esto. Viviana, ¿tú cómo tienes el suelo del salón? Yo no tengo el suelo, tengo las paredes. Más Eres, práctico. eres Yo- más de escuela FBI. Yo tengo sí, es un poco Bien. escuela FBI, exactamente. De hecho, esta mañana, comentándolo con Juan, tenemos un proceso bastante parecido en el sentido de que somos los dos muy planificadores. Lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, en Azucre, yo planifiqué muchísimo y documenté muchísimo porque, claro, evidentemente, cuando quieres contar esta historia, digamos, lo que es el escenario y los sucesos tienen que ser fieles a la documentación, pero los personajes son pura ficción. O sea, yo la licencia que me tomé es que, bueno, los personajes yo los voy a crear, no voy a apropiarme de la memoria de nadie, voy a crear unos personajes de ficción. Y entonces yo solté a los personajes en este marco que ya está recreado, no está creado, está recreado, y los dejé interactuar. Entonces digamos que yo me sabía el 75% de la novela, ya me la sabía antes de empezar, y solamente los fui dejando avanzar y descubriendo yo poquito a poco, porque yo más o menos ya conocía a los personajes y conocía un poco sus caracteres, el margen de sorpresa para mí era solamente verlos reaccionar a lo que se iban a ir encontrando, ¿no? Entonces, bueno, yo sabía, pues bueno, en este punto va a suceder
suceder este hecho. Aún no sé quién lo va a protagonizar de todos ellos, pero bueno, cuando lleguemos allí veremos cuál de ellos está más proclive a hacer esta acción, a hacer otra. Lo digo así para no hacer spoilers, No. pero vamos. En general sí, yo soy también soy de la escuela planificadora y además me da muchísima más seguridad saber tenerlo casi todo bajo control, no todo, pero casi todo, porque si tienes todo, Sí. entonces está muerto ya el texto, pero tenerlo casi todo me da bastante seguridad. Entonces a lo mejor es que estás haciendo un reloj suizo en vez de una novela. Claro, Estás por todo eso, bajo entonces eso control, no es se pretende, poco no se dudoso. pretende. Pero bueno, Claro. dejarle un margen, justamente dejarle un margen a lo salvaje para que la imaginación funcione y la fantasía también tenga su espacio, pero justamente para que no se nos descontrole y tampoco no se convierta en una masa informe, o sea, para que pueda lucir, justamente para que pueda lucir. Os he prometido al principio que os iba a preguntar sobre el otro, no nos queda mucho tiempo, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para hacerlo, sobre todo para recordar esa palabra que tenemos en español, forastero, que tiene una carga a veces complicada y de una cierta densidad y que supone un problema porque muchas veces en este tipo de literaturas no nos damos cuenta que el forastero también podemos ser nosotros, que de hecho el diferente somos nosotros y ese es uno de los problemas que se plantean al escribir sobre todo este asunto, ¿no? Bueno, es que al final tenemos como una tradición y una cultura que se levanta en la diferencia, ¿no? Siempre, en vez de en lo que tenemos en común, ¿no? Y no sé, es trabajarlo, ¿no? O sea, en la escritura sí es difícil, ¿no? Cómo levantar a personajes que están en otro lugar, ¿no? Que no tienen pues esa identidad, ¿no? Definida en cuanto a un territorio, ¿no? A un lugar, o que son señalados, ¿no? Yo en La hija del comunista a ella le preguntan mucho, ¿no? Pero la llaman la española siempre, ¿no? Da igual a qué lado del muro esté, es de otro lugar, ¿no? Y hay algo que yo quise poner porque me llamaba la atención de alguna experiencia personal, ¿no? Que es ¿en qué idioma sueñas tú, ¿no? ¿Tú en qué idioma sueñas? Le preguntan todo el rato. Y ella se defiende mucho, ¿no? Y dice, no, yo sueño en alemán, ¿no? Porque es su forma de no ser el otro, ¿no? Sino de ser como tú, quiero ser como tú, como los que estáis aquí. Fíjate qué interesante, es verdad que en la novela la llaman la española, pero claro, es esa paradoja también que si vuelve a España la llamarían la alemana y esto, Sí, eso también está a veces en vuestras vidas, ¿no? sí. Y lo habéis vivido y está también en tu obra. Sí, bueno, y de hecho yo creo que el tema del exilio y de la migración está totalmente relacionada con el otro, ¿no? O sea, es totalmente indisoluble una cosa de la otra. Y realmente me da la sensación de que mi obra habla de eso. Cuando hablo del exilio y de la migración, hablo del encuentro con el otro. Y cómo el otro va a ser siempre un espejo, ¿no? De uno mismo. Tu obra también habla de esto y no solo en lo que se refiere a la inmigración, sino también de cómo encontrar al otro y cómo esto nos explica. Sí, es que el otro es el que nos permite ser lo que somos. Gracias a que tenemos ese espejo, esa referencia, a veces negativa, a veces positiva, tenemos algo que decir de nosotros. Todas las sociedades enseguida buscan determinar modelos a seguir y modelos de los que apartarse, ¿no? Roma no existe, o quiero decir, el Imperio Romano sin la idea del bárbaro, por ejemplo. La idea del bárbaro que da una medida de cuáles son los límites de lo humano o los límites de lo cuasi humano, y gracias a esas referencias por lo que podemos afirmar nuestra identidad. O sea que me parece un tema esencial, sí. ¿Qué decimos de los otros? Pues bueno, Que a veces somos nosotros. a veces somos nosotros. Yo creo que la clave, digamos, del tema de la migración es que coloca de una manera muy dramática, o sea, nos coloca frente al otro de una manera muy dramática, ¿no? El emigrante, por un lado, tiene que dividir su propia mirada, por un lado mira hacia afuera porque mira a los demás en la tierra de destino, tratando de entender, que en el fondo es una mirada muy literaria, es esa mirada que está 2 pasos por detrás y trata de comprender el mundo. Y por otra parte mira hacia adentro, hacia sí mismo, tratando de ver cuál es su identidad, quién eres cuando no estás rodeado de la gente que te ha criado o que es de tu lugar de origen, y mira también hacia su lugar de origen como
como una tierra pues, que solo existe en su imaginación, como una tierra de fantasía. Y todo eso alimenta una máquina constante de narrativa, en realidad. O sea, por eso es una fuente tan inagotable para la literatura, porque da mucho material crudo, digamos, de narración. Hay que explicarte, tienes que explicarte a ti mismo, tienes que entender el mundo que te rodea y después tendrás que explicarle a las generaciones que vengan quiénes eran los que vinieron antes. Entonces, por esa razón, pues eso, mirar a los otros y mirarse a uno frente a los otros es una máquina constante de narración literaria, política y existencialista en el fondo. Es una fuente inagotable de literatura. Desafortunadamente no tenemos una fuente inagotable de tiempo y con tremenda perspicacia he entendido, al oír un aplauso en el pabellón vecino, que ha llegado ya la hora de terminar esta charla. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.